Entonces continuaremos con el estudio de estas patologías según las partes anatómicas. En este caso es en relación al miembro o extremidad inferior. Estamos observando una radiografía focalizada de antepié en el cual podemos observar en la base del segundo metatarsiano un compromiso que genera alguna alteración del periósteo. No confundir con algún proceso patológico de malignidad, ya sea alguna reacción perióstica entera de cebolla asociada a un sarcoma de Ewing o algún cambio de reacción perióstica como el sol naciente o espiculado. En este caso solo se trata de una fractura por estrés generada por un continuamente uso de marcha del paciente con unos calzados no adecuados, generando este tipo de reacción, denominado como fractura por estrés, fractura por marcha de la milicia, y se ve frecuentemente en la base del segundo y tercer metatarsiano. Ahora tenemos una proyección oblicua de pie, quizás con no el mejor centraje debido al aumento del campo de irradiación en la porción distal de nuestro pie, pero se logra evidenciar una fractura transversa incompleta de la base del quinto metatarsiano asociado a la fractura de Jones. Esta fractura normalmente la literatura indica que es una patología asociada a una fractura avulsiva del tendón fibular corto, pero en la actualidad existe un cierto grado de controversia con respecto al mecanismo lesivo de esta patología y se cree que existe una corriente que cree que es a través de un mecanismo de la fascia plantar que genera este tipo de disrupción de la cortical. Ahora tenemos otra patología traumática, otra fractura, ahora en la porción más proximal de la base o del quinto metatarsiano en su tuberosidad, generado por la avulsión del tendón fibular corto, denominada fractura avulsiva. Entonces acá tenemos una imagen comparativa de pie frontal con carga, en el cual podemos observar que existe una asimetría del pie izquierdo con respecto al pie derecho, principalmente en la distancia que hay entre el segundo y primer metatarsiano, que podría ser sugerente de una lesión de Lisfranc. Tenemos otra radiografía, en este caso oblicua, ya de mejor calidad, quizás no en su centraje, pero sí en el contraste y en la densidad óptica, en el cual se evidencia en la porción intermedia entre el segundo y tercer metatarsiano un aspecto astilloso generado por una fractura de la base del segundo, y además existe un aumento de la distancia del espacio entre metatarsianos que debería ser equidistante en un paciente sin lesión alguna. En este caso también es una lesión de Lisfranc y es importante identificar que la representación de estas fracturas no es como normalmente se enseña, en que existe una fractura completamente burda con respecto a la representación de esta, ya sea por una imagen que muestre un grado severo de este grado de lesión, sino que pueden haber lesiones de menor grado, de menor magnitud, que van a estar representadas de este aspecto. Es importante considerar también que reconocer la relación de los metatarsos con respecto a los huesos del tarso podría ser un indicador de la presencia o no de esta lesión. Por eso se debe conocer que el primer metatarsiano debe articular con la cuña medial, el segundo con la cuña intermedia, el tercero con la cuña lateral y el cuarto en su aspecto medial de su base debe articular con la cuña lateral y con la porción lateral con el cuboides, y nuestro quinto debe articular completamente con nuestro hueso cuboideo. Si es que existe algún cambio con respecto a la relación de los metatarsos con el hueso del tarso, podría ser un indicativo de esta presencia de este grado de lesión. Ahora, como manifestación clínica, es importante reconocer que existe un hallazgo clínico denominado equimosis plantar, que sería también sugerente de la presencia de una lesión o luxofractura de Lisfranc. Entonces, ahora tenemos una imagen frontal de calidad de imagen media, en el cual, a pesar de esto, se puede evidenciar una fractura transversal de nuestro navicular. Si se dan cuenta, este aspecto radiolúcido no es tan notorio como una
fractura en las diáfisis de un hueso largo, y esto es debido a la sobreproyección de los huesos que está por inferior del navicular. Entonces es importante realizar un análisis exhausto para poder determinar la presencia de o no de una fractura. Recuerden que van a haber estructuras radiolúcidas en el dorso del tarso relacionados con vasos, así que no confundir un vaso con alguna fractura. Tenemos otra imagen frontal en la cual no existe una relación adecuada con respecto al eje longitudinal de nuestra tibia y con respecto a la porción de nuestro pie, que se ve reflejado principalmente también por un reordenamiento con respecto a los huesos del retropié en relación a la articulación de los huesos del medio pie. En este caso vemos que existe una pérdida de la relación de la porción anterior de nuestro astrágalo con respecto a nuestro navicular y a su vez del calcáneo con nuestro hueso cuboide, por ende podríamos estar bajo la presencia de una luxofractura de Chopard. Tenemos una imagen de calcáneo lateral o de un pie con excesiva colimación. Vemos en la imagen un aspecto generalizado con respecto a una baja densidad de nuestro componente óseo, ya sea por alguna osteopenia o algún proceso de osteoporosis. Pero lo importante de esta lesión o de este tipo de paciente, el hallazgo principalmente está dado por un componente traumático, el cual se puede identificar a través del ángulo de Wöhler. El ángulo de Wöhler se establece a través de una recta, desde la tuberosidad hasta la faceta articular con nuestro astrágalo, y luego otra recta entre la porción anterior superior con el mismo punto, y esto va a generar dos rectas que van a formar un ángulo. Este es el ángulo de Wöhler, y en un paciente sin ninguna patología alguna de origen traumático va a estar en los rangos entre 20 a 40 grados, siendo superior a este o bajo a este la sugerencia de una fractura oculta del calcáneo, como está presente en este caso. Probablemente la fractura esté en esta zona. Que este cambio morfológico de esta zona va a tener implicancia en la medición del ángulo. Bueno, ahora tenemos otra imagen, en este caso con una falla de la calidad con respecto al contraste, debido a que existe una gran cantidad de grises entre el negro absoluto y el blanco absoluto, lo que podría indicar que el rango dinámico está muy amplio o un ancho de ventana está muy amplio también. Entonces nos entrega este tipo de imagen. Pese a esto, sigue siendo observable la patología de este paciente. En este caso es una patología traumática de alta energía que genera una fractura conminuta de nuestro calcáneo. Si se dan cuenta, existe una gran tumefacción con respecto a los tejidos paraóseos, ya sean inferiores y posteriores, asociados a este gran edema por la fractura conminuta denominada de fractura del amante o fractura Casanova, ¿ya? Importante que si nosotros estamos presentes bajo este hallazgo, quizás sugerir el estudio de una radiografía de columna lumbar, porque están asociadas a fracturas compresivas cuando ocurre este mecanismo lesivo. Ahora tenemos otra proyección, calcáneo lateral, en el cual podemos observar un aumento de la atenuación con respecto al tejido óseo de forma generalizada, pero el hallazgo principal, por lo menos el motivo de consulta, es la ruptura del tendón calcáneo. ¿Y cómo nosotros podemos ver la ruptura del tendón calcáneo? En radiología simple no la podemos ver, porque el tejido no atenúa, o sea, no es representativo en la imagen diagnóstica. Pero para esos casos hay signos indirectos, y uno de ellos es el triángulo de Kager, que es el triángulo del tejido graso que está en el dorso de nuestro tobillo. Cuando este triángulo desaparece, como es el tal caso, o genera una infiltración de tejido blando sobre esta estructura, es sugerente una ruptura del tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Entonces ahora tenemos otra visualización oblicua, mortaja de la proyección de tobillo, en el cual podemos evidenciar dos líneas radiolúcidas a nivel de la fíbula distal que son sugerentes de fractura espiroidea y que nosotros podemos categorizar como una fractura Weber tipo B porque es transindesmal. Luego tenemos una visualización
frontal, el cual no cumple todos los criterios de evaluación debido a que los mecanismos de lesión de tobillo normalmente son inversión y eversión forzada, están asociados a un compromiso de la tuberosidad del quinto metatarsiano. Por ende, las imágenes de tobillo frontal, lateral y oblicuo deberían demostrar esta zona, caso que esta imagen no la cumple, pero se logra evidenciar el diagnóstico, que es una fractura oblicua espiroidea de la porción distal de nuestra fíbula, pero suprasintesmal, por ende se podría categorizar como una fractura Weber-C. Otro aspecto a considerar con respecto a esta lesión es identificar la distancia entre el malleolo medial con respecto a la porción medial de nuestro astrágalo, pudiendo ser quizás afección de algún tipo de ligamento en esta zona. Bueno, acá tenemos un completo reordenamiento de las estructuras distales de tibia y ulna asociado a un traumatismo de alta energía que podría ser referido como una fractura multimalleolar. Normalmente está asociado a mecanismos de alta energía que generan este tipo de consecuencias en el paciente. Entonces, ahora tenemos una radiografía lateral de tobillo focalizada en la zona del malleolo posterior, observándose una fractura oblicua intraarticular con un leve desplazamiento hacia dorsal y superior. Tenemos una imagen frontal focalizada en nuestra articulación tibio-fibular astragalina, en el cual la flecha blanca nos indica la presencia de una fractura a nivel del extremo distal de nuestra fíbula, correspondiente a la clasificación de Weber tipo A. En este tipo de fractura el tratamiento es bastante conservador, tratamiento farmacológico, y es iniciar quizás movilidad mientras pueda tolerar el paciente. Ahora tenemos la misma visualización, pero enfocados en el malleolo medial, el cual tiene una fractura del malleolo medial desplazada hacia lateral, normalmente generada por mecanismos de eversión forzada. En este caso estamos en presencia de una radiografía de antepié lateral, en el cual podemos describir la presencia de un artefacto generado por el calzado que presenta el paciente, debido a que no pudo ser retirado por la presencia de este cuerpo extraño, un clavo que pasó a través del calzado del paciente hasta llegar al medio pie, hasta el antepié, perdón. Y además se ve un rasgo de fractura en la base del quinto metatarsiano. En este caso, podemos observar una imagen generalizada de un pie lateral. Podemos ver distintas presencias de componentes óseos, quizás una afección con respecto a la calidad de imagen, en el cual no permite evaluar algún tipo de fracturas, pero nos permite evaluar la presencia de un espolón calcáneo y además de estas líneas radiolúcidas adyacentes al tejido óseo, que normalmente podríamos identificar como la presencia de aire, y en este caso describirlo como un enfisema subcutáneo de un paciente con pie diabético. Entonces este enfisema está asociado a un proceso infeccioso a través de la presencia de un patógeno en estas zonas. Ahora vemos una predicción frontal, el cual nos muestra la presencia de un cortejo supernumerario, y a este tipo de patología denominamos como polidactilia. Normalmente son de origen congénito. Acá estamos en presencia de un reordenamiento de los huesos del tarso, deformidad de las articulaciones tarsofalángicas y la amputación del tercer ortejo en sus falanges distales y medias, lo cual está asociado a la articulación de Charcot. También vemos un elemento de osteosíntesis en la fíbula distal. En este caso vemos una predicción oblicua de retropié, en el cual permite observar la unión entre nuestro calcáneo y hueso navicular denominado coalesión tarsal, y se asocia principalmente a fracturas en esa porción lábil
Y una imagen como esta se puede determinar con signo radiológico del oso hormiguero, siendo el cuerpo y cabeza del oso nuestro calcaño y la trompa del oso la porción de la unión. Ahora tenemos una visualización de una imagen lateral de pie con carga, en el cual podemos evidenciar un aumento del arco plantar asociado a un pie cabo. Esto puede ser ya sea a través de un proceso de una marcha que no está adecuada en relación a los ejes de la extremidad inferior o de origen congénito. Y una forma de poder cuantificar esta patología es a través de la medición del ángulo de Moreau-Costa-Bartani, en el cual se establece una recta entre la porción inferior del calcáneo a la articulación calcáneo-cuboidea y luego hasta la base de la cabeza del quinto metatarsiano, siendo este ángulo un rango normal entre 120 grados a 135 y en un paciente con pie cao va a ser menor a los 120 grados. Ahora observamos una radiografía de tobillo lateral, en el cual observamos una gran calidad de imagen, debido a que se pueden diferenciar las distintas estructuras representadas por un gris distinto, además de una densidad óptica adecuada. Podemos observar el trabeculado y la presencia, en este caso, de una deformidad en la porción posterior del calcáneo cercano a la tuberosidad, denominada como deformidad de Haglund. Ahora tenemos un proceso similar, pero en pacientes pediátricos, en el cual genera este aumento de la atenuación y estos fragmentos libres con respecto a la tuberosidad, generado por un proceso inflamatorio asociado en pacientes pediátricos y jóvenes, denominado enfermedad de Sever. En este caso es una radiografía de piel lateral, el cual no tiene una alineación del eje transversal con respecto a la estructura, además de tener una subexposición de nuestra placa y por último una falla en el contraste debido a la baja cantidad de grises presentes en la radiografía. Pese a esto podemos determinar la presencia de un espolón calcáneo, que es esta excrescencia ósea en la porción anteroinferior de nuestro calcáneo, generada por un proceso inflamatorio denominado fascitis plantar. Esta fascitis, como todo proceso inflamatorio de larga data, va a generar calcificaciones y una de estas es la denominada espolón. En la antigüedad se creía que el mecanismo lesivo era distinto, que primero se formaba el espolón y luego este generaba un pinzamiento en la fascia, pero en la actualidad se dio cuenta que el mecanismo es de forma inversa. Primero está la fascitis, luego el desarrollo del espolón. Esta es una radiografía lateral. Si se dan cuenta, existe la presencia de nuestro triángulo de Kager, por ende existe ya una indemnidad del tendón calcáneo en este paciente, pero existe un ángulo de Moreau-Costa-Bartani bastante alterado, cercano a los 160 grados, lo que sería indicativo de un paciente con pie plano. Ahora vemos una predicción de antepié frontal, en el cual podemos evidenciar una divergencia del componente del metatarso del primer ortejo hacia medial y una pérdida de congruencia con respecto a la falange proximal, que podría ser descrita como un hallux valgus. Una forma de cuantificar esta lesión es a través de el ángulo intermetatarsiano, que no debe ser superior a 10 grados, o sea, entre el eje del segundo metatarsiano y del primero, el ángulo que se forma no debe ser superior a 10 grados. Y otra forma de cuantificar es a través del eje medio de nuestro metatarsiano, luego con el eje medio de la falange proximal, siendo un ángulo menor a 15 en un paciente normal. En este caso está exagerado, cercano a los 28, 29, siendo un diagnóstico para hallux valgus. En este caso, una radiografía de ortejo, del primer ortejo mal colimada, con una mala técnica con respecto a la calidad de imagen, debido a la subexposición generalizada de la placa, pero que se puede demostrar el aumento de la tumefacción del tejido para intraarticular,
paraarticular, perdón, de la articulación metatarsofalángica primera, además de la presencia de geodas en la porción subcondral y una disminución del espacio articular. Esto es generado por una artritis gotosa. Las gotas son depósitos de residuos úricos que están localizados en las articulaciones del hallux y del codo y está asociado a pacientes masculinos de edad media avanzada en relación al consumo de grandes cantidades de carnes rojas. Por eso en la antigüedad se denominaba como la enfermedad de la dieta del rey. Ahora tenemos un caso inverso donde existe una desviación, una divergencia hacia el lateral de nuestro quinto metatarsiano denominado quintus valgus. Se observa una radiografía de calcáneo lateral en el cual en la porción de la tuberosidad existe una lesión lítica de bordes definidos y de contenido heterogéneo asociado a un quiste. Normalmente se encuentran de forma incidental en esta zona de este hueso del calcáneo. En este caso, una predicción de pierna distal en el cual se evidencia una fractura transversal del tercio medio superior de la fíbula asociado a un mecanismo de inversión forzada. Van a existir pacientes que tengan una E15 de alto grado que va a generar repercusiones en la sindesmosis. Esta lesión asciende hasta el lugar de mayor labilidad donde se pueda liberar la energía. A través de este mecanismo se genera esta fractura denominada fractura de Mason-Neubauer. En este caso una radiografía de un hueso largo de nuestra pierna, se demuestran ambas articulaciones y podemos ver la presencia de un cuerpo extraño que genera una fractura conminuta del tercio superior de nuestra fíbula. En este caso es un cuerpo extraño balístico. Si se dan cuenta existen residuos con respecto a el impacto de esta bala. En este caso vemos una gran estructura rayoopaca que puede ser de primera impresión un aspecto bastante desagradable a la vista, poco estético, que podría sugerir un grado de malignidad. Pese a lo anterior, es un hallazgo bastante benigno denominado miositis cálcica. O sea, existe una inflamación tal del músculo de la pierna que debido al paso de los años genera una osificación de esta estructura. Ahora vamos a una visualización frontal de nuestra rodilla en el cual existe en la porción interna asociado al ligamento colateral medial una disrupción, un fragmento óseo asociado a una fractura avulsiva. En este caso se conoce como reverse seco. Otra vez tenemos una imagen frontal, pero en este caso existe una fractura avulsiva en la porción superior del ligamento colateral medial denominado Pellegrini-Stiede. Entonces, en este caso, una radiografía lateral de rodilla en el cual no se observa de forma directa o en primera impresión, con un análisis bastante superficial, ningún hallazgo, pero analizando ya de forma más exhaustiva podemos determinar la presencia de este surco o esta depresión en el malleolo de nuestra rodilla denominado surco profundo, siendo este un signo indirecto de un compromiso del ligamento cruzado anterior o de una ruptura del cruzado anterior. Este tipo de signo radiológico se ve pocamente representado en los pacientes. Normalmente está asociado entre un 5 y un 10% de los pacientes que poseen ruptura esta manifestación radiológica. Ahora tenemos una visualización lateral de nuestra rodilla en el cual podemos determinar que la presencia de nuestra rótula se encuentra en una posición anómala. Esto puede estar asociado a una ruptura del tendón femoral o alguna ruptura del ligamento rotuliano. Una forma de poder cuantificar realmente que la posición se encuentra de forma anómala es a través del índice de Insall-Salvati, en el cual se establece la medición de
la base con respecto al polo inferior o apex de nuestra rótula. Luego, desde este mismo punto, establecer una recta hasta la porción superior de la tuberosidad anterior de la tibia y realizando un coeficiente entre ambas mediciones, siendo este no mayor a 1.2. Si este índice nos da mayor a 1.2, podría ser sugerente de una rótula alta, que podría tener consecuencias en un futuro como una condromalacia o alguna artrosis en esa articulación, aparte del dolor del paciente. Ahora tenemos una visualización frontal de una rodilla cuya extremo distal del fémur está lateralizado a través de una luxación hacia medial. Obviamente acá se ve una lesión bastante limpia porque no se observan los componentes de tejido blando, pero aquí va a existir daño a nivel de los ligamentos y del menisco, por lo menos su porción medial. Ahora observamos una imagen frontal de rodilla con una calidad de imagen bastante baja con respecto a la cantidad de grises que mantiene esta imagen, siendo un rango dinámico muy alto para el diagnóstico por imagen, pero que se puede evidenciar la patología presente, que en este caso es una fractura de Segon, fractura avulsiva en la porción inferior del ligamento colateral lateral. En este caso tenemos una imagen frontal con una leve rotación hacia externo debido al aumento de la sobreproyección de nuestra tibia proximal con respecto a la cabeza de la fíbula, pero vemos evidenciado la disrupción hacia lateral de nuestra rótula, asociada a una luxación de la rótula o a un TIR rotuliano. Ahora es importante reconocer si la ubicación de la patela es a través de un mal posicionamiento o a través del proceso patológico del paciente. En este caso, yo creo que un poco de ambas, por la sobreproyección, pero la disrupción hacia la lateral está en demasía, así que probablemente sea el proceso patológico de la luxación. En este caso tenemos una imagen frontal en el cual existe un artefacto que es una rejilla que genera una inmovilización en el paciente, pero a través de ella podemos observar una fractura cominuta que tiene compromiso de la porción articular de las mesetas tibiales de la articulación de la rodilla, clasificada como una fractura de Schachter de tipo 6, siendo la de mayor grado en relación a esta clasificación. Ahora tenemos una imagen lateral en la cual existe una gran cantidad de artefactos, esto también generados por una férula de inmovilización, además de contemplar que la adquisición fue en forma con rayo horizontal, por lo que se genera la extensión de la rodilla de forma completa y además que va a costar en mayor medida generar la sobreproyección de los cóndilos femorales en la porción anterior, o sea, posterior. Pese a ello, se logra identificar un proceso traumático al nivel de la rótula, en el que se ve el rasgo y de forma irregular de nuestra rótula, sin los bordes esclerosados, sugerente de una fractura transversal del tercio medio de la rótula. Si nosotros hubiésemos generado una flexión en el paciente, probablemente hubiésemos aumentado la injuria en el paciente, debido a que al movimiento de flexión va a generar desplazamientos de la posición de nuestra rótula. Ahora tenemos una imagen frontal en la cual también vemos dos fragmentos de una rótula, pero en esta ocasión vemos que los bordes están bastante regulares y esclerosados, por ende se habla de una rótula bipartita. O sea, puede ser de origen congénito o asociado a alguna fractura anterior. ¿Recuerdan la imagen que observamos de la miositis cálcica en que se veía de forma estética bastante maligna y era muy benigna? En este caso, una reacción bastante leve del periósteo de nuestro paciente puede ser sugerente de un tumor de alto grado de malignidad. En este caso nosotros estamos hablando de un sarcoma de Ewing, específicamente la reacción perióstica en tela de cebolla que genera el ángulo de Cotman. Entonces esto sería un tumor de gran malignidad. En este caso vemos una imagen frontal de rodilla
el cual vemos una excrescencia ósea supracondilia medial denominada exocitosis u osteocondroma. La malignidad es muy baja y va a estar determinada en relación al aumento del tamaño de esta, y en un porcentaje entre un 5 y un 10% poseen este cambio de malignidad. Pese a lo anterior, está asociado normalmente a fracturas patológicas debido a su fragilidad de la estructura. En este caso vemos una imagen frontal de rodilla en el cual no se percibe a grandes rasgos ningún proceso patológico, pero si observamos de forma más detallada vemos la presencia de una región geográfica localizada en el cóndilo medial con un aspecto radiolúcido central con bordes esclerosados y definidos sin aparente infiltración, que podría ser sugerente de un condroblastoma. Ahora vamos a nuestro fémur proximal, en el cual podemos evaluar distintos componentes de cuerpo extraño situados en el tejido blando y en el tejido óseo de nuestro paciente, asociados a proyectiles balísticos, en este caso perdigones. Una radiografía de cadera mal posicionada, mal centrada y mal colimada de pésima imagen, pero que se logra evidenciar una fractura intertrocanteria según clasificación de Tronzo tipo 2. Ahora una predicción axial de cadera. Tampoco la calidad es muy buena debido al aumento, debido a la presencia de su exposición generalizada, pero se logra evidenciar en la porción superior, cercano a la espinillaca anterosuperior, la presencia de un cuerpo avulsivo. Esto generado principalmente por los músculos de tensor fascia lata y del sartorio, siendo un fragmento avulsivo de la espinillaca anterosuperior, siendo una proyección de ala ilíaca, una predicción alar, la que nos podría permitir ver en mayor detalle el grado de desplazamiento de este fragmento. Radiografía de cadera frontal, en el cual vemos un fragmento del trocánter menor desplazado hacia interno, generado por una fractura avulsiva del psoas mayor. Imagen frontal de pelvis o de cadera bilateral, en el cual vemos se observa un aumento a la distancia de los componentes pubianos, o sea, existe una ausencia de la sínfisis púbica generado por un mecanismo traumático de alta energía que puede ser categorizado como una fractura en libro abierto, debido a la disposición de las ramas isquiopúbicas. En este caso vemos una radiografía frontal de cadera bilateral o de pelvis, en el cual podemos evaluar y evidenciar un aumento de la atenuación en la porción de la cabeza de los fémures, asociados a un aumento de las estructuras que recubren esta zona, lo cual podría coincidir con un pensamiento de tipo pincer, en donde existe un aumento del recubrimiento de la cabeza femoral, generando un dolor en el paciente. Ahora tenemos otra imagen de cadera frontal, la cual permite observar la deformidad de nuestros cuellos femorales. Si se dan cuenta, en la radiografía anterior observamos la presencia de una concavidad en la zona superior del cuello que aquí no está presente. De hecho, está de forma convexa, lo que genera un impacto en la porción superior de nuestro acetábulo, dando origen al pinzamiento de tipo CAM. Recuerden que existen tres tipos de pinzamiento. Pinzamiento de tipo CAM, el que se genera una afección con respecto al cuello femoral y el cual puede ser evaluado a través de la predicción DAN de forma más cuantificable a través del ángulo de alfa, que no debe ser menor a 50 grados, y además del pinzamiento de tipo pincer, que se puede evaluar de forma más cuantificable en la proyección de Lequesne o de falso perfil, siendo una medición superior a los 25 grados la medición de ese ángulo en un paciente normal, sin patología presente. Por último, tenemos una predicción de cadera frontal, o sea, cadera bilateral axial, en el cual vemos una diferencia con respecto a los componentes de un lado derecho con respecto al lado afectado, en que se encuentra una
aumento de la atenuación en el lado afectado, además de componentes erosivos y de deformación de la estructura anatómica, especialmente en la cabeza de nuestro fémur, siendo representados a un tipo de patología denominada necrosis avascular o enfermedad de Calves-Pertes, en el que por falla de una irrigación con respecto a este componente va a generar este tipo de manifestación anatómica y por ende clínica en nuestro paciente.